Me gusta. Vamos ahora a hablar de automovilismo, de velocidad. Tengo aquí conmigo en el estudio como invitado a Diego Borrelli, que es muy joven, un muy joven corredor de autos de Fórmula 4. Le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Diego, por compartir con nosotros. Y también Jaime Flores, periodista, experto además en automovilismo. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí. Es un placer. ¿Qué edad tienes? 16. 16 años. ¿Y desde cuándo corres? ¿Cómo viene esa pasión por la velocidad, por el automovilismo? Yo empecé a los 5 años. Bueno, estaba cumpliendo ya 6. ¿5 años? Sí. En Venezuela, un día mi papá en Navidad me regaló una moto, de esas motos de motocross así pequeñas. Y fuimos a un lugar donde en Venezuela hay dos pistas. Pues hay una pista de moto y una pista de karting al lado. Y cuando vi los karting como que me gustó mucho más. Los karting que son los... Digamos que es como... go-karts. Exactamente. Es el carro más pequeño, no un tipo Fórmula 1, sino más pequeño, más lento también, pero en pistas más pequeñas todo es diferente. O sea, ahí ese día, a los 5 años, te enamoraste. Exacto. Hicimos un trueque, cambiamos las motos por el karting Qué bien. y empezó todo ahí. Jaime, como periodista experto en el tema, ¿es frecuente ver un piloto tan joven? ¿Esa pasión empieza desde la niñez normalmente? De un tiempo para acá, sí, lo estamos viendo y sobre todo lo estamos viendo en muchachos que no tienen nada que ver con el tema familiar. Lo hemos visto siempre, por ejemplo, un muchacho como Christian Fittipaldi no tiene otra alternativa, sobrino de Emerson, que ser pues, piloto de carrera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Marco Andretti, que es el hijo de Michael y es el sobrino de Mario, el nieto de Mario. En fin, lo vemos así tras generación, pero estamos viendo más frecuentemente que muchachos que no son pues, hereditariamente pilotos están llegando a las pistas mucho más jóvenes. ¿Qué cualidades se necesitan? ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita primero mucho esfuerzo, mucho trabajo, se necesita un talento especial, se necesita algo que viene en la sangre, ¿no? Que es la habilidad para poner el pie derecho a fondo y para saberlo quitar en el momento, saber frenar el mínimo posible, saber en qué momento... Unos reflejos increíbles. Los reflejos, saber en qué momento y cada vez... Porque la competencia en el automovilismo, la gente cree que la competencia en el automovilismo es contra los otros. La competencia en el automovilismo, y me vas a corregir si me equivoco, es con uno mismo todos los días, ¿no? Porque si ayer entré en esta curva un poco más rápido y frené antes y hoy puedo frenar un poco más tarde y puedo acelerar antes que lo que hice ayer, pues voy a intentarlo. Y todos los días el piloto va mejorándose, perfeccionándose a sí mismo. Diego, ¿cómo te entrenas? Cuando se habla, por ejemplo, de un pelotero, un futbolista, un judoka, se sabe más o menos cuál es el entrenamiento, pero poco se sabe del entrenamiento de un corredor de autos. ¿Cómo es? Bueno, mucha gente me dice que sí, soy un poco flaco, pues. Pero para montarse uno de esos carros uno tiene que estar muy acostumbrado, por lo menos no es fácil estar por lo menos a 200 kilómetros tanto tiempo porque uno siente la presión cuando estás en el carro y hay que estar muy bien preparado físicamente, hay que tener mucha resistencia para aguantar todas las carreras a un mismo ritmo, que eso es lo que te hace lograr la victoria durante las carreras, mantener un buen ritmo durante toda la carrera, que son como 15 o 20 vueltas. Y eso hay que tener una buena resistencia que, bueno, yo entreno casi todos los días de la semana para... Entrenamiento, y hay entrenamiento en el caso tuyo de los corredores de autos físico y mental. Exacto. Sí, porque, digamos, en casi todos los deportes, todos los deportistas se ponen nerviosos, es algo normal. Claro. Lo mejor Pero un que error a 200 millas por hora es muy peligroso. Sí, es un poco... Pero lo mejor que uno puede hacer como deportista es estar lo más tranquilo posible y así cometer menos errores, como tú dices, ¿no? Jaime, Diego ha tenido un gran éxito en lo que es Fórmula 4, está en Fórmula 4. Explícanos, para los que desconocemos esto, qué significa Fórmula 4, cómo se llega a Fórmula 1, cómo se hace ese proceso. La fórmula es básicamente, cuando tenemos fórmula, lo que te están dando son unas especificaciones de un vehículo, lo que tiene que tener, por ejemplo, en distancia entre ejes, el tipo de motor que lo impulsa, el tipo de transmisión que tiene. Entonces, Fórmula 4 obviamente es mucho menos exigente, mucho menos costoso que lo que sería un Fórmula 3, un Fórmula 2000 y un Fórmula 1, que es ya, digamos, el más costoso, el más exigente, el más sofisticado de todas las categorías. ¿Cómo se va pasando de uno a otro? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, hay dos procesos. De un tiempo para acá las cosas han venido cambiando un poco. Antes se procedía de uno a la otro por la calidad del piloto y solamente por la calidad del piloto. Llegaban los mejores. Hoy en día hay un ingrediente adicional que es el tema del patrocinio. Entonces el que trae el cheque más abultado, aunque no sea necesariamente el mejor piloto, pues siempre tiene una oportunidad mejor que el otro. Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en las categorías menores en la Fórmula 1, una categoría como Caterham, una categoría como Force India, necesitan que alguien llegue con un patrocinio. Entonces cuando se aparece alguien con un cheque abultado, pues tiene más posibilidades de tomar la silla del auto que está en juego que aquel que solamente tiene su talento como piloto. ¿Qué piensas de eso, Diego?
Lastimosamente sí, es la verdad. Lo digo lastimosamente porque, como él dice, no todos tenemos la posibilidad de conseguir tal vez un buen patrocinante que pueda poder, ¿sabes?, llegar al monto que es necesario, pero sí, lastimosamente ha ido cambiando las cosas. Antes era un poco diferente, como él comenta que era más talento que el patrocinio o lo que uno lleve para poder montarse. El automovilismo es peligroso. ¿Tienes, en algún momento has tenido miedo, has pensado, "Uf, puede pasarme algo, un accidente"? Es que, si te digo la verdad, es que me parece que uno no debería tener miedo cuando hace lo que le gusta, pues. Si te gusta por lo menos nadar, no deberías de tenerle miedo de que te vaya a pasar algo mientras estás nadando. Tienes que estar lo más confiado posible de que ya sabes cómo lo tienes que hacer con la experiencia que llevas. Y así es como uno logra la meta, como me ha funcionado a mí. No me funcionó a mí tener miedo durante una carrera porque cometo más errores y no llego a ganar la carrera o a hacer una buena posición. Lo mejor es estar tranquilo y no tenerle miedo, sino tenerle respeto como todas las cosas. ¿Tu familia qué dice? Bueno, mi papá siempre me ha apoyado mucho, mi mamá no ve las carreras porque a ella sí le da un poco de miedo. Y Después sí, que terminas te dice, ¿cómo te fue? sí. Y bueno, sí, toda mi familia siempre me ha apoyado desde que empecé. Qué bien. Eres venezolano y llevas solamente 4 meses aquí en Miami. ¿Qué te hace irte de Venezuela y venir a probar suerte por acá en el sur de la Florida? Bueno, es buscando nuevas metas. Estamos buscando la posibilidad de tal vez correr el próximo año aquí en Estados Unidos, tal vez la Star Mazda, la NASCAR, estamos viendo las posibilidades y eso es uno de los motivos también que nos hemos mudado. El tema de, nos estaba ahora diciendo Jaime, porque me parece interesante, ¿no? Y soy seguro que los televidentes, al igual que yo, desconocemos esto. Se habla, por ejemplo, yo oigo decir, escudería Ferrari. ¿Eso es qué son? ¿Eso son la gente que está detrás de un corredor, que tienen diversos corredores que corren solamente con esa marca? ¿Cómo funciona eso? En realidad son los dueños de los carros, ¿no? En el caso de los Estados Unidos se utiliza más esa expresión que la de la escudería, ¿no? El dueño del auto, por ejemplo, Félix Sabatés, que lo conocemos todos, es un empresario que tiene algunos carros en sociedad con algunos otros empresarios del automovilismo. Ellos tienen sus carros, ellos contratan sus pilotos, ellos buscan sus patrocinantes también, sus patrocinadores, ellos montan todo el sistema para ir de carrera en carrera, es prácticamente como un circo, van llevando su gente y todo su aparataje de una carrera. Se dice que a la David siguiente. Letterman en un momento Sí, patrocinaba. claro. Paul Newman también, Paul no Newman solamente también, patrocinaba, correcto. sino corría también. Paul Newman se dedicaba a hacer ragú de esto de salsa de Sí, espaguetis y además también, vendía hacía, los autos. y era las dos cosas. empresario de carreras, sí, de equipos de carreras. Estudias en La Salle, una escuela que conozco perfectamente bien. ¿Cómo puedes combinar viajes? Sé que has estado en Europa recientemente, ahora me vas a hablar de eso, pero ¿cómo se puede combinar los estudios con el viajar y la responsabilidad de esa profesión? Bueno, primero que nada le doy muchas gracias al colegio por darme la oportunidad de salir del colegio por lo menos una semana y media y hacer mis cosas tranquilos y cuando llegue ya me cuadro bien con el colegio para terminar todas las tareas y hacer todos los exámenes atrasados o a veces antes de las carreras hago los exámenes antes que las demás personas que están en mi clase, que es una muy buena oportunidad, me ayudaría mucho y si no fuera por la ayuda que me dan en el colegio sería muy difícil ir a todas las carreras porque son por lo menos una carrera al mes. Y salir una semana y media al mes para perder clases en el colegio es complicado, pues se me hace un poco más complicado también. Tienes 16 años, sé honesto conmigo, ¿eh? Es la época en la que empiezan las novias, se quiere ir a fiestas, se quiere salir, ¿cómo se combina una cosa con la otra? Bueno, mi pasión siempre ha sido los carros, no voy a dejarlo por otra cosa, pues puede ser que tenga una novia, puede ser mis amigos, pero cuando tengo mis carreras estoy pendiente en eso. Y yo creo que eso es como todo deportista debería hacer y como muchos deportistas me han dicho que haga. La dedicación es importantísima en todo, ¿eh? En todo. Cuéntame en Europa, ¿cómo te fue en Europa? Este fue mi primer año en Fórmula, que como vemos en las fotos es el tipo ¿Qué Fórmula. lugares visitaste? ¿Dónde estuviste? Todas las carreras fueron en Inglaterra, pero diferentes pistas. Fueron Silverstone, que corre la Fórmula 1, Brands Hatch, donde corrió la Fórmula 1, pistas donde ya corre la Fórmula 1 y otras categorías muy importantes, donde ya no la corre, la única que la corre todavía es Silverstone, que es una pista muy importante, es uno de los íconos, si se puede decir, de la Fórmula 1. Y bueno, sí, fue una experiencia muy buena para mí. Decidimos correr en Inglaterra más que nada porque correr en Inglaterra le da mucha experiencia al piloto. Por los cambios de temperatura, no sabes si puedes estar durante una carrera, la temperatura está muy caliente, de repente puede empezar a llover. Y eso es lo que, ¿sabes? Si te llega a pasar en una carrera en otra parte, ya sabes lo que tienes que hacer para esa carrera. Tienes la buena experiencia
que adquiriste en Inglaterra, ¿Cuál es la velocidad más alta que ha sido en un automóvil? como 220 kilómetros. 220 kilómetros. ¿Qué se siente a esa velocidad? Bueno, si te lo digo es que ya es como, para mí es como si nada, pues es que ya lo he hecho varias veces, no puedo estar pendiente que voy 200 kilómetros y decir en mi cabeza muy rápido, ¿sabes? Sino intento ir más rápido que eso. ¿Ha habido algún momento en el que recuerdes que hayas entrado en una curva mal, que hayas hecho algo que no es como debía y que haya fallado algo y que hayas estado en aprietos, ¿no? Bueno, uno siempre tiene que ir al límite en los carros, pues es muy importante llegar al límite en todas las curvas y en todas partes de la pista, y así es como uno llega a tener el tiempo más rápido entre todos los pilotos, pero todas las curvas son difíciles, uno tiene que ir al límite, el carro pelea contigo, tú peleas con el carro y tienes que llevarlo lo mejor posible para aguantar el carro en la pista y no salirte. Creo que querías comentar algo. ¿Te ha llevado algún susto alguna vez? Una que dijiste, caramba. Bueno, hay veces Te lo vi en la cara, no me lo dijiste, pero cuando te hice la pregunta vi la cara, pero después lo dijiste, ¿eh? Una carrera que este año en Oulton es una pista muy estrecha, los muros están muy cerca. Si te sales prácticamente vas directo al muro porque lo que hay de la pista al muro es grama y la grama prácticamente no te frena nada. El césped pues no frena casi nada a la velocidad que uno va. Y una vez llegué a una curva que era casi como 200 kilómetros y perdí un poquito el control del carro, casi me salí, toqué un poquito la grama, pero después pude aguantarle y seguir la pista. Pero ya tenía el muro ahí y estuve bastante cerca. ¿Cuántas multas te han puesto en la calle? Ninguna. Eso es lo interesante, ¿no? Que esos muchachos tienen la habilidad para conducir carros a 220 kilómetros por hora Sí. y a veces ni siquiera tienen licencia para conducir en la calle. Increíble, ¿no? Increíble. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí Gracias con a ustedes. nosotros en el programa. Te deseo lo mejor, ¿eh? Lo Gracias. mejor, persistencia, que es como Gracias. siempre lo más importante. Jaime, es un placer verte. Como Siempre un placer venir aquí. Vamos a la pausa, volvemos.